Primero presentarnos. En este caso, nuestra invitada es Carla Asen, y es psicóloga titulada y colegiada de la Universidad San Martín de Porres, con una especialización en recursos humanos de la Universidad del Pacífico. Tiene una certificación internacional en coaching y formación como psicoterapeuta cognitivo-conductual por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Tiene más de 9 años de experiencia en lo que es recursos humanos y consultoría, y ha realizado búsquedas especializadas a través de las metodologías de Executive Search Hunting para posiciones de middle and top management para Perú, Estados Unidos, Chile y España. Y en este caso yo soy economista de la Universidad del Pacífico, tengo una maestría en alta dirección empresarial y dirección de gestión financiera, un posgrado en gestión de compras, logística, comercio exterior, y un diplomado en gestión de recursos humanos, mindfulness y gestión de la innovación. Además, yo me dedico a lo que es el coaching de empleabilidad, emprendimiento, y ahora uno nuevo que es el transpersonal, así como también soy mentor de vida, ¿no? Yo cuento con más de 15 años de experiencia en lo que es finanzas, recursos humanos, logística, administración, en sectores como la metalmecánica, inmobiliario, construcción, seguros y consultoría. Es un poco para que nos vayan conociendo, ¿no? Tanto a Carla como a mí, un poco la experiencia, la historia que tenemos, ¿no? Y un poco para que vean también los diferentes frentes, ¿no? Donde vamos a ir enfocando este tema de la entrevista y este tema del autoconocimiento, ¿no? Entonces comenzamos con una pregunta simple, Carla. ¿Qué es en sí el autoconocimiento? Ok, de hecho, a ver, el autoconocimiento es poder reconocer en nosotros mismos aquellas competencias, cualidades, habilidades, ¿no? Poder identificarlas desde un punto inclusive desde nuestras emociones, ¿no? Es decir, ocurre algo puntual y yo identifico que siento tal cosa debido a ciertas ideas también. Muy quizás o muy de terapia cognitivo-conductual este concepto, pero el autoconocimiento es finalmente poder reconocer estas cualidades y también las oportunidades de mejora, ¿no? Dentro de un ambiente profesional, como persona. De hecho, se puede, digamos, orientar hacia diferentes puntos, pero en este caso, de hablar de temas laborales, lo vamos a enfocar a un tema netamente de trabajo. Ahora, en tu experiencia, ¿no? Sobre todo en la parte de selección y hunting, ¿qué fallas, qué errores has visto, ¿no? Justamente en toda esta parte de autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé si nos puedes dar un caso o un ejemplo puntual para un poco enfocarlo, ¿no? De hecho, al momento de hablar de, digamos, o de consultar algunos candidatos, personas sobre el tema de qué te diferencia a ti de otros candidatos, ¿no? Notamos esta duda, como que se demoran un poquito en contestar, es normal, es parte de un proceso también, definitivamente. O cuáles son tus talentos. Por otro lado, de hecho, digamos, a nivel de oportunidades de mejora, y creo que aquí viene el punto crítico, ¿qué te gustaría mejorar? Y algunos candidatos no necesariamente responden a esta consulta o, digamos, lo tienen tan a la vista o quizás existe algún miedo, ¿no? Alguna, digamos, si yo digo esto me van a descalificar o yo no voy a ser apto. Digamos, esos son algunos puntos que definitivamente llegan a ser una dificultad a la hora de tener una entrevista o inclusive a la hora de tener una entrevista por competencias, es decir, cuéntame sobre una situación complicada en la que hayas tenido que hacer algo, ¿no? Alguna mejora, en fin. Los candidatos tienen esa dificultad para poder identificar cuáles han sido los puntos relacionados a ese tema, ¿no? Específico. Entonces, definitivamente el autoconocimiento en una entrevista de trabajo, sea el escenario que sea, sea una entrevista por competencia, sea una consulta sobre, cuéntame sobre tus fortalezas, tus cualidades, habilidades, o por otro lado, el tema de tus oportunidades de mejora es un punto importante a tomar en cuenta antes, inclusive, de ir a una entrevista de trabajo. Entonces, podríamos, quizás lo que se podría hacer es comenzar con un FODA, ¿no? Que que les puede ayudar a enfocar mucho más y a conocerse justamente, ¿no? Y dentro de ese FODA siempre está ese tema de virtudes y defectos, ¿no? En este caso como parte como una parte interna, ¿no? del FODA, ¿no?
pero también ve la parte externa, en este caso hacer un FODA de uno mismo, ¿no? Es más, un poco la recomendación que nosotros damos es que se apoyen justamente de su entorno para resolver este tema, ese FODA, porque una cosa es lo que yo creo de mí y otra cosa es lo que las personas ven de mí. Entonces, haciendo la pregunta a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros o compañeros actuales, ¿no? Sobre ese tema tanto de defectos o posibilidad de mejora como de virtudes, ¿no? Entonces ahí los puede ayudar un poco a tener ese tema y pasar a la segunda parte que es cómo prepararse, pues, ¿no? Pero es, oye, me conozco, así me están viendo, entonces esas son las cosas que esos son los puntos en los cuales yo tengo que mejorar, tengo que tener cuidado o tengo que saber cómo tratarlos, pues, ¿no? Exacto. De hecho, el FODA es una herramienta básica, súper bien utilizada. Es bastante práctica para nosotros como personas, lo podemos hacer solos, de hecho, y también con la asesoría de alguna persona, ¿no? De confianza, definitivamente es una herramienta muy potente, muy bien utilizada. Claro, hablamos de las fortalezas, que son temas a nivel interno, conocimientos, ¿no? Los años de experiencia en sí, aquellos factores externos que son las oportunidades también, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, aspectos del mercado. Ahora mismo, de hecho, si hablamos de oportunidades para un perfil de tecnología de la información, toda esta coyuntura finalmente impacta directamente en esos perfiles, ¿no? Hay más oportunidades a nivel de programación quizás, aplicaciones, herramientas que finalmente van a ayudar a agilizar o a innovar inclusive en los mismos negocios. Por otro lado, a nivel de debilidades son aspectos mucho más internos, son aquellas, digamos, si me doy cuenta de que en una empresa determinada están buscando a una persona con un nivel avanzado, yo considero que esa sería una debilidad, digamos, si es que yo tengo un perfil o un nivel inglés básico o intermedio, ¿no? Esas son algunas debilidades. Y amenazas definitivamente también, al igual que las oportunidades, son aspectos externos, ¿no? Quizás algún certificado, por ejemplo, si voy a un tema de innovación o de metodologías ágiles, me van a pedir la certificación quizás en Scrum, en Design. Entonces sí, definitivamente FODA es una herramienta muy rica, muy fácil de aplicar, definitivamente es algo que nos va a ayudar a prepararnos ante una entrevista de trabajo, ¿no? No, y justamente apoyarnos y tener justamente más claro de quiénes somos, ¿no? Entonces, y hacer esta como que doble función entre lo que yo creo y lo que ven los demás, ¿no? Porque no necesariamente, que lo que pasa en la mayoría de casos es que no necesariamente coinciden, ¿no? Porque yo creo que yo estoy bien o creo que tengo tal o cual habilidad, ¿no? Pero al parecer no se está transmitiendo de manera adecuada y la persona, tu entorno lo mira de otra manera, ¿no? Entonces, son puntos a tener en cuenta, no simplemente porque alguien me lo dice, lo tengo que hacer, ¿no? Pero es muy fácil, ¿no? Si dos, tres, cuatro, cinco personas coinciden en lo mismo, hay algo que hay que hacer, pues, ¿no? Definitivamente, como dice, ¿no? Dos, tres personas no son locas, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar mucho justamente a terminar de conocerse y como tú dices, ¿no? Los factores externos que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Entonces, y el FODA como tal es plantearlo, ¿no? Porque a veces todo lo tenemos en la cabeza, pero a veces el hecho de plasmarlo, a veces en una hoja o en Excel, no, plasmarlo como todo, ayuda mucho justamente a darse cuenta y a saber, bueno, ahora qué hacer al respecto para saber cómo enfocarlo. En este caso, en una entrevista, ¿no? Que en general es en toda tu vida, ¿no? Y obviamente no se trata de que no se tengan defectos, se trata de qué hacer al respecto y cómo se pueden mejorar. Porque siempre se puede mejorar, siempre hay una evolución, no es un cambio, ¿no? Entonces, es cómo se enfoca al final del cabo. Ahora, yo le agrego algo más que se suma, ¿no? A ese tema del FODA, es también tener claro lo que se llaman las creencias limitantes, ¿no? Justamente como la palabra lo dice, ¿no? Todos tenemos creencias, ¿no? Y hay un par que nos limitan. Entonces, si tú no sabes cuáles son las que te limitan, es mucho más difícil saber cómo encararlo, ¿no?
son Exacto. situaciones simples, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El típico no puedo, que un poco se nos sale de manera muy natural, no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer el otro. Entonces, es una creencia, es una creencia que te limita. Ujú. Entonces, ayuda mucho de escucharse y justamente preguntar las cosas que tú vas diciendo y apuntarlo, ¿no? Todas esas creencias que a veces tenemos, el no puedo, o no soy capaz, o no soy tan inteligente, o no soy bueno, el A, B, C. Entonces ahí ya sabes, ok, ¿qué tengo que Ujú. mejorar? ¿Y qué estoy haciendo al respecto para mejorar? Es otra Exacto. manera, ¿no? O sea, que hay que sumarle al esfuerzo. De hecho, hay una herramienta que al igual del FODA nos permite poder darnos cuenta de esos aspectos, que es la ventana de Johari, ¿no? Y la ventana de Johari trata de poder plasmar en un papel cuatro también ángulos donde tú puedes colocar cuál es la percepción que tengo yo de mí mismo. Por otro lado, habla de un área ciega, ¿no? Sobre digamos, aquellas ideas o percepciones que los demás conocen de mí y que yo no, aquellas que no, de las que no soy tan consciente. Existe un área oculta en la que, digamos, de la que yo soy consciente, que yo conozco, pero que los demás no conocen de mí. Hay un área desconocida que todavía está por explorar, pero definitivamente, ¿no? Digamos, a nivel de herramientas existen varias y de hecho plasmarlas en un papel, poder contrastarlas con la realidad también es parte de un proceso y que definitivamente nos va a tener una mayor claridad de quiénes somos como personas, de quiénes somos como profesionales y a dónde queremos llegar también a través de eso, ¿no? Porque todos pasamos por un proceso y definitivamente es necesario explorar en esos aspectos. Y muy de acuerdo contigo en la parte de las creencias limitantes. Definitivamente voy a hablar un poco del tema de quizás cognitivo-conductual, pero nosotros hablamos mucho de aquellas creencias limitantes como yo debería, yo tengo, exigencias que uno va colocándose y que definitivamente pueden generar un impacto no tan positivo en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, yo quiero postular a esta posición, pero veo que piden tal punto y por eso no postulo. Entonces, porque quizás no sea suficiente, ¿no? Mi perfil con tantos años de experiencia, entonces sí hay un tema de creer en uno mismo, saber cuáles son mis competencias, mis cualidades, mis habilidades, mis oportunidades de mejora, y también focalizarnos en aquellos puntos que son como nuestras fortalezas, ¿no? Y potenciarlas, que eso es un punto importantísimo dentro de ese tema, sin descuidar las oportunidades de mejora, porque definitivamente todos podemos mejorar en el camino. No, correcto. Entonces, varios puntos que siempre hay que tener en cuenta y es parte de ese autoconocimiento, de saber cómo somos, este, que te ayuda justamente a tenerla clara, a ganar esa seguridad, esa confianza en ti mismo para afrontar en este caso una reunión, como también puede ser una entrevista, ¿no? O sea, pasa lo mismo en una reunión. Entonces, este, porque es muy distinto, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Que yo estoy evaluando a una persona y me da la impresión que esta persona es, no sé, que es picona. Entonces, yo se lo menciono. Si la persona no es consciente que lo es, normalmente va a reaccionar de mala manera. Por lo menos ya desde su mismo lenguaje no verbal va a demostrar cierta agresividad o cierta molestia. Pero si sabes que eres así, tu enfoque comienza a cambiar. Por ende, tu respuesta cambia. O sea, la idea es, no es un tema de perfección, es un tema de ser consciente. Eso se llama conciencia Exacto. plena, ¿no? Ujú. Ser consciente uno mismo de lo que uno es, de las habilidades que uno tiene, de los aspectos de mejora que cada uno tiene y sobre eso cómo enfocarlo, ¿no? Obviamente, esa es parte digamos, sería la parte de la siguiente charla, que es ya la preparación, ¿no? Todos los elementos que necesito para preparar, ¿no? Para prepararme para llegar a la entrevista, y más en esta situación, que, bueno, hay un tema de desempleo enorme. Acá lo que está pasando es que parte de esta preparación y este autoconocimiento va a hacer que tú resaltes mucho más en una entrevista, habiendo tanta competencia, ¿no? en, Ujú. en esa situación, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente, ¿no?
Y hay un punto a tomar en cuenta también que, de hecho, el autoconocerse tanto a nivel de habilidades, digamos, de aquellos conocimientos que uno va adquiriendo por la experiencia, por certificaciones, ¿no? Por cuestiones netamente, digamos, de tu perfil profesional. Y hay otras, digamos, habilidades o competencias más orientadas a un tema de habilidades blandas, claro está, que son las más valoradas y las más buscadas hoy en día, ¿no? De hecho, hay competencias transversales y hoy por hoy, definitivamente son los puntos más valorados, por ejemplo, en una empresa que busca generar cambios, mejoras, buscan a personas que puedan o que tengan esa capacidad de trabajar en equipo, adaptarse a los cambios, innovar, ¿no? Administrar adecuadamente los recursos. Entonces, si es que hablamos de una entrevista en sí, si es que vamos a una entrevista de trabajo, nosotros lo que trasladamos al entrevistador, ok, cuéntame tus cualidades, ¿no? Tus habilidades, soy responsable y soy comprometido. ¿Qué más? ¿Qué más hay detrás de eso, ¿no? Detrás de la persona, porque ¿qué es lo que va a hacer de a ti diferente de otros candidatos que quizás le respondan lo mismo al momento de preguntarle por sus cualidades o competencias, ¿no? Ahondar un poco más en estas cualidades, conocerse, realmente ser conscientes de estas cualidades, es lo que va a marcar una diferencia a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo. Por ejemplo, yo podría decir, soy una persona a la que le gusta innovar y cuéntame, el entrevistador podría decirte, cuéntame una situación en la que hayas demostrado esa capacidad, ¿no? Y te puedes quedar en blanco, Blanco, sencillamente puedes quedar como que, claro, ¿qué hago? ¿No? ¿O qué respondo? O no recuerdo algo puntual en ese momento, correcto. Sí, ¿no? es cierto, ¿no? O Creo sea, que siempre hay que demostrarlo, ¿no? Con ejemplos, ¿no? No sí. solo, si es, siempre es mejor si es que en este caso el logro es medible y específico, va a ayudar mucho más. Obviamente, no en todos los casos se puede, y Ujú. no para todas las posiciones, unas más, unas menos, pero tratar de que sea lo más tangible posible, ¿no? Pero al final la base es que tengas un sustento en lo que me estás diciendo. Y es una forma de detectar también si me estás mintiendo o no. Ujú, totalmente. Y No, de hecho este es un punto, y perdóname que te corte, pero me acuerdo mucho de los candidatos que van a entrevista y les preguntas por sus logros. Y es una cosa que quizás si no nos hemos sentado a definir qué hice, por ejemplo, no sé, me invento, en la empresa B, en la empresa C, ¿cómo voy a trasladarle de manera adecuada esta información al entrevistador, ¿no? ¿Cómo voy a transmitir finalmente todos esos logros que yo finalmente he obtenido dentro de esta posición, dentro de esa empresa? Claro, claro está, y según lo que dices, y totalmente de acuerdo, médico, es que no en todas las posiciones se puede, ¿no? Pero hay otras cosas que se pueden trasladar como puntos de logro finalmente, ¿no? correcto. No, y demostrar que tienes esas habilidades, así como también al final estás hablando de un tema muy humano, entonces es también ir un poco más allá, este, no solo de habilidades, no solo en esas fortalezas, en esas virtudes, como esos defectos o debilidades, sino también ver esos intereses, ¿no? ¿A qué estás apuntando, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir, ¿no? O sea, ¿cómo te ves acá, no sé, a un año, a 3 años, a 5 años, ¿no? Un poco, como decirlo, como una especie de plan de vida, ¿no? Obviamente, el plan de por sí no es estricto, ¿no? Pero por lo menos que tengas un plan, o sea, que estés enfocado o encaminado a lograr eso, ese plan que tú te has trazado, ¿no? Y saber cómo estás haciendo o qué estás haciendo justamente para poder lograrlo, ¿no? ¿Qué pasos estás tomando, ¿no? Si te falta más estudios o si estás buscando nuevas experiencias o cambiar de rubro, de giro, no sé, ¿no? Entonces, este, en una entrevista prima mucho justamente eso, ¿no? Es la persona, pero que sepa quién es, ¿no? A eso me refiero, es lo que comentaba un poco del tema de conciencia, ¿no? Y conciencia plena, ¿no? Porque a veces tenemos una conciencia a medias, ¿no? O medio engañosa, ¿no? Te digo esto, pero no te digo lo otro, ¿no? Lo trato de cubrir, ¿no? Claro. No, es conciencia plena, y conciencia plena comienza en ti, ¿no? Ser consciente de quién eres y lo que tú tienes y de cómo eres, y también de tu entorno, porque en este caso no vives en una isla, ¿no? Entonces, y en una entrevista como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí,
te enfrentas con candidatos muy parecidos a ti, ¿no? Entonces es como resaltas, ¿no? ¿Cuál es tu valor diferencial? Definitivamente el tema de los estudios, tu año de experiencia, los diplomas, certificaciones que tienes, te suma. Pero lo que te hace único realmente es la otra parte, ¿no? Que es, oye, las funciones que has realizado, los logros que has obtenido, ya no son lo mismo que el resto, tus logros. Tendrán otros algo parecido, ¿no? Y si encima le puedes sumar esos intereses, pero los intereses va más a un tema que refleje esas cualidades, ¿no? Y pueden ser intereses de todo tipo, totalmente, digamos, no existe una discriminación, simplemente que demuestren que tienes A, B, C cualidades. Por ejemplo, ¿no? Desde un tema que has sido docente, has dado una charla, has escrito un artículo, o hasta temas quizás un poco más alejados, ¿no? Que eres el presidente o tienes algún cargo en alguna asociación, o participas en una ONG, o más personal aún, practicas un deporte, pero eres el campeón nacional de frontón. Claro, Entonces, sí. ya no solo es un hobby el frontón, sino que eres el número uno. Entonces, está diciendo automáticamente al entrevistador, y en verdad a todos, que tiene ciertas cualidades y son totalmente comprobables, porque por algo eres el número uno. Ese puesto nadie te lo ha regalado. Te ha tomado Sí. un tiempo, te ha tomado disciplina, definitivamente, un tema de orden, competitividad. Hay N cualidades. Entonces, es, es un ejemplo bien simple y obviamente se puede trasladar totalmente al tema laboral. Voy a quizás compartir una experiencia con una persona, un candidato, que entrevisté una vez, ¿ok? Y de hecho, esa persona no ponía en su CV que era docente, por algún motivo X, qué sé yo, no colocaba que era docente. Y salió en la entrevista y le dije, pero ¿por qué no lo has colocado? ¿No? ¿Qué pasó? No, es que, no sé, pensé esto, ¿no? No sé, de repente no es conveniente colocar que también soy docente, van a pensar que no tengo tiempo, qué sé yo, no sé, había una cuestión ahí un poco curiosa dentro de la, digamos, del por qué no trasladar esta información dentro de la entrevista, pero le dije, oye, ¿cómo no? Hay que ponerlo, porque definitivamente es un perfil súper interesante, tienes una experiencia genial, ¿no? Y el hecho de que seas docente habla muy bien de ti como persona, como profesional, desde el punto de trasladar tus ideas de manera clara, ordenada a los alumnos, ¿no? Que has sido elegido definitivamente para un rol porque tienes esa cualidad, esa habilidad, y por otro lado, ¿no? De hecho, recorro mucho estos otros perfiles o candidatos que o son voluntarios, son candidatos de voluntariado en algún lugar, o participan de alguna ONG, ¿no? Definitivamente no lo dejemos de lado. Es necesario poder trasladar esa información también, si salta dentro de la entrevista, genial, o en el CV, ¿no? El tema de la docencia, los hobbies, ¿no? No sé, recuerdo una persona que me decía que genial el perfil de este muchacho, una entrevistadora, claro está. Es deportista, ¿no? Es increíble lo disciplinado que tiene que llegar a ser uno y cómo organiza sus tiempos finalmente para cumplir con el trabajo, con la vida familiar, con la vida académica y finalmente con la vida, digamos, deportiva, ¿no? Como deportista en sí. Así que son puntos, y no puedo evitar sonreír porque me encanta ver ese tipo de perfiles, de hecho es súper interesante y lo que te transmiten también es un aprendizaje como entrevistador, ¿no? Quizás por ahí he tenido un rol un poco, oye, dilo, suéltalo, ¿no? Definitivamente es algo interesante de encontrar y de escuchar dentro de una entrevista de trabajo. No, además que, como tú dices, ¿no? Lo hace mucho más rico, ¿no? Y obviamente la persona se diferencia más aún del resto, ¿no? Porque es la suma de las partes, ¿no? Entonces ya sale el tema laboral y a mí como también entrevistadores, claro, es un candidato con un valor mucho mayor, ¿no? Porque obviamente está haciendo, o sea, se está yendo más que, no se está yendo más al lado humano, ¿no? Sino que eh, está siendo mucho más potente, su perfil está mucho más empoderado, ¿no? Porque no solo se quedó en
yo hago esto y esas son mis funciones y he tenido tantos logros, que es válido, Ujú. totalmente válido, ¿no? Sino que hasta se ha salido quizás de su zona cómoda para, por ejemplo, ser docente, para escribir. No es fácil, o sea, no es fácil escribir un artículo, no es fácil pararse al frente de una clase, de una charla de 100, 200, 300 personas, ¿no? Y dar el tema que sea, ¿no? O estar al frente de alguna otra organización, de una ONG, y así como no es fácil tampoco llegar a ser el número uno en algún deporte. Así es. Entonces, eso te está hablando mucho más de la persona, enriquece su perfil y sobre todo lo diferencia del resto. Entonces, y cada vez se está buscando más perfiles así, ¿no? Perfiles mucho más enriquecidos, ¿no? Que se orienten mucho más también al tema de humanos, al tema humano, y al margen de tener el tema de resultados, ¿no? Sea el área que sea, ¿no? Puedes venir de finanzas, como es mi caso, o de recursos humanos, operaciones, a todo lo pueden hacer. No hay límite. Y por ejemplo, ahora es una época que se podría también aprovechar de eso, ¿no? Hay muchos sitios, blogs, que buscan justamente tener personas que quieran escribir o que Ujú. quieran hablar, ¿no? O que quieran dar una charla, como en este caso, ¿no? Porque todo el mundo tiene un expertise que lo puede compartir con el resto del mundo. Y ahorita hay todas las tecnologías disponibles para poder hacerlo. Totalmente. De hecho, es un momento para aprovechar esa tecnología, es esta oportunidad para darnos un espacio también y aprender cosas nuevas, ¿no? Y también, lógicamente, para autoconocernos, que es finalmente nuestro tema, y conocernos desde quién soy ahora, qué quiero lograr, si es que mi búsqueda, es decir, si yo postulo, vengo, no sé, del rubro bancario y quiero postular a retail, ¿no? Si es que mi búsqueda está orientada a lo que finalmente yo quiero como profesional, ¿no? Si es que veo que eso me va a aportar, si es que considero que yo puedo aportar en base a mi experiencia, a mis conocimientos. Entonces, sí, definitivamente es algo que es un trabajo que tenemos que hacer cada uno individualmente o con el apoyo de otras personas, pero enfocarnos siempre en que ya no basta con saber, ¿no? A nivel de conocimiento, sino que es importante, uno, identificar cuáles son tus cualidades, sus habilidades blandas, que definitivamente es algo que sigue, digamos, potenciándose en el mercado, ¿no? Hay empresas transnacionales que entrevistan, no solamente la entrevista individual que has tenido para validar si es que tu experiencia ha sido esta en tal lugar, ¿no? Sino la entrevista por competencias. Eh, y definitivamente el saber hacer, ¿no? Es decir, yo sé esto, pero ¿qué puedo aportar en base a todo este conocimiento que tengo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? No, y encima ahora, justamente ahora que tú tocabas el tema del tipo de entrevista, que puede ser motivo personal o por competencia, ahora también hay las mismas dinámicas de grupo, ¿no? Sí. Entonces, que te enfrenta mucho más a ti mismo, ¿no? Porque, o sea, en ese caso, tú tienes lo diferente, tu competencia la estás viendo cara a cara, ¿no? Y básicamente los hacen enfrentarse de diferentes maneras, ¿no? Pueden ser casos reales, pueden ser casos irreales. Ahora se ha hecho mucho más común el tema de jugar, por ejemplo, con Lego, por ejemplo, ¿no? El Lego Serious Play, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, lo que quieren es justamente que salgan esas competencias, que salgan esas habilidades y encima teniendo a tu competencia frente a frente, ¿no? Así es. Entonces van evaluando y van viendo al final quién es ese candidato que va a calzar mejor para ese perfil, para ese puesto, ¿no? Que están buscando. Entonces, son nuevas formas de evaluarlo. Ahora, justamente nos están escribiendo y nos están preguntando, ¿no? Que a Ujú. esta persona le ha pasado que en varias oportunidades que el seleccionador, cuando te ve sobrevaluado para la posición, en vez de alentarte, te baja el ánimo, porque se nota que quieren terminar la entrevista para pasar a la siguiente. O sea, no le dan la oportunidad. No, si ya lo ven, ya como lo ven sobrecalificado, lo eliminan. ¿Te ha Entiendo. pasado? ¿Tú has estado en una situación, no necesariamente tú, pero digamos, dentro de un proceso?
Sí, sí, de hecho, es decir, nosotros en la búsqueda ejecutiva o hunting propiamente dicho, lo que hacemos es analizar el mercado y según lo que el mercado te arroje, si te hace entrevistas a ciertos candidatos finalmente, porque son los que más se adecuan y sus expectativas también se adecuan a lo que tú estás buscando, ¿no? Como empresa. Eh, y claro, puede ocurrir si es que de repente, qué sé yo, postulas a una posición determinada y vas a la entrevista y te das cuenta que la empresa es mucho más pequeña o de repente no, a nivel salarial no está acorde a, puedes, digamos, tener esa entrevista, pero de manera empática, de manera muy asertiva, quizás mencionarle esto a la persona, ¿no? No, digamos, hay malas prácticas también, existen malas prácticas dentro de los procesos de selección y a ver, que a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, ¿no? 15 minutos en una entrevista y es como que, ok, ¿qué pasó? ¿No? Pero hay que hacer un análisis también. Cuando sales de una entrevista, ¿qué pasó? Desde el punto de que debí ir a esa entrevista o debo ir a esa entrevista antes de, ¿no? Se adecua, lo que me han ofrecido por teléfono se alinea con lo que yo estoy buscando, o sea, finalmente es lo que yo estoy buscando como profesional. Entonces, bueno, existen también, como te digo, prácticas que no necesariamente son de las mejores para mencionar, pero puede darse, ¿no? No es una cuestión tuya, es una cuestión de la posición quizás, es una cuestión de que en ese momento no era la posición para ti, pero hay que seguir buscando, viendo oportunidades y no ir a entrevistas por ir necesariamente, ¿no? Sino realmente aquellas que se alineen contigo, con tu personalidad, con tu perfil, con lo que tú estés buscando. Es correcto, ¿no? Lo que pasa es que hay de las dos, ¿no? Hay, bueno, hay malas prácticas de ambos lados, ¿no? A veces la frustración, la misma desesperación, la misma ansiedad, lo que hacemos es, creo que todos lo hemos hecho, hemos mandado currículums casi a todo lo que se mueva, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Es casi como mono con metralleta, ¿no? Entonces, eso es como que la parte que nosotros tenemos que analizar dentro de este autoconocimiento. ¿Qué estoy buscando? ¿A qué estoy apuntando? Y realmente ver si lo que están buscando, si ahora con LinkedIn, con todas las plataformas, con todos los portales, si los requisitos, o sea, realmente cumplo con esos requisitos, ¿no? Obviamente está también el otro lado, el lado del área de recursos humanos, o si es en la caso de una consultora, es que esos requisitos estén claros, ¿no? Ya sea en el momento de la llamada, justamente por no hacer perder tampoco el tiempo, ¿no? Su tiempo y el tiempo del candidato, ¿no? Pero también pasa que la información que ellos brindan no es clara a veces, simplemente ni siquiera se saben los requisitos. Entonces, ahí viene un poco la disyuntiva, ¿no? Pero cuando son claros, hay que realmente saber leer. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, Personalmente, nosotros lo que hacemos es toda convocatoria que tenemos, siempre ponemos públicamente el rango salarial o el salario que se está ofreciendo. Y nos ha pasado muchas veces que cuando en la entrevista o en la dinámica preguntamos si sabe alguien qué salario se está ofreciendo, nadie sabe. Se quedan callados. Entonces ahí nos damos cuenta que ni siquiera han leído. Y más, nos ha pasado que más de uno ha dicho, no, ustedes no han publicado nada al respecto. Entonces son detalles que pasan de ambos lados, ¿no? Sí hay malas prácticas de ambos lados, ¿no? Entonces, eh, por lo menos la idea es que siempre es revisar bien los requisitos que están pidiendo, porque muchas veces sí son claros, ¿no? Por ejemplo, que te digan, estamos buscando personas que tengan maestría. Ok, si es válido o no es válido ya es otro punto, ¿no? Pero ese perfil, cómo lo han definido, es que quieren que tenga maestría, o quieren que venga de tales carreras, o que tenga tantos años de experiencia en un sector, o en general, en suma. Son detalles que a veces sí los ponen, o muchas veces a veces los ponen como indispensables y a veces los ponen como deseables. Entonces, si es deseable, ok, presentémoslo. Si ok, no cumplo al 100%. Eso en el caso más de selección. En Claro. el caso de hunting que tú mencionabas, es el proceso distinto, porque nosotros somos los que buscamos que la persona calce
lo más adecuadamente posible, ¿no? Si es al 100%, excelente, ¿no? Pero igual se tiene que trasladar toda esa información para que la persona sepa a qué está yendo y no pasar lo que esta persona comenta, ¿no? Porque al final es una pérdida de tiempo para ambos, ¿no? Porque puede pasar, Sí. más en esta coyuntura que estás sobrecalificado o subcalificado también, al margen del sueldo, ¿no? Que puede ser que no calces o sí calces por el sueldo, ¿no? Sino que también de otro lado. Entonces, es también evaluar esa parte de ambos lados. Y en este caso lo que estamos hablando por un tema de autoconocimiento es si es tener tú las cosas claras de a dónde estás yendo, qué sectores son los que te gustan, o dentro del sector, qué empresas quieres que te gustaría trabajar, Exacto. cómo te ves a un año. Entonces, porque el hecho de hacerlo así a ciegas y a ver si sale, es también la parte que cada uno tiene que hacer, es parte de su responsabilidad, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad del otro lado de los entrevistadores, definitivamente, ¿no? Y como tú comentas, sí, existen todavía malas prácticas, ¿no? Definitivamente. Claro. Un tema que podría ayudar quizás a saber si es que a nivel de hunting, voy a hablar de hunting, ¿no? Porque en caso de postular a una convocatoria es distinto el escenario porque hasta te ponen los sueldos. Pero en el caso de hunting, nosotros como reclutadores buscamos a los candidatos. Entonces, tenemos al cliente determinado que tiene una facturación de tanto, que tiene 150 colaboradores, y yo vengo de una empresa que tiene 3 veces más el número de colaboradores, ¿no? Y la posición es la misma. Por ejemplo, esa empresa está buscando un jefe de finanzas, y yo soy jefe de finanzas de una empresa que tiene 3 veces, 4 veces más el número de colaboradores y factura mucho más, tendría que validar o consultarle al otro lado, ¿no? Es decir, al entrevistador, ok, ¿cuál es el rango de facturación de esa empresa? Cuéntame. De repente no te va a poder decir el nombre de la empresa, no te va a poder decir mucha información que quizás sería bueno, o quizás inclusive yo cuando llamaba a un candidato, me encantaría decirte, de verdad que me encantaría decírtelo, pero es confidencial por un tema de contrato. Pero hay cierta información que sí podemos dar al momento de tener este primer contacto telefónico, ¿no? Que es preguntar por ciertos datos relevantes como el número de colaboradores, la facturación total de esa empresa, ¿no? Si es que tiene presencia solo en Perú, si tiene presencia transnacional. Entonces sí, hay datos válidos. Y un punto que mencionaste que no quiero dejar pasar, Nico, es el tema de realmente evaluar aquellas convocatorias que consideramos que se van a adecuar a nuestro foco de crecimiento, a lo que realmente queremos como personas, ¿no? No mandar los CVs por mandarlos, porque ocurre también, existen prácticas en las que he visto el mismo CV para diferentes posiciones, ¿no? Analista, asistente, jefe, subgerente, gerente, la misma persona. Entonces, sí, yo entiendo que existe un nivel quizás de temor, ¿no? Ansiedades, pero hay que evitar caer en esa situación, ¿no? Porque finalmente no, es decir, no, el entrevistador o la persona que te vaya a evaluar no necesariamente va a tener la mejor impresión de este tipo de perfil. No, totalmente correcto, ¿no? Y como te ha pasado, ¿no? Encima si ves que la persona postula varias posiciones, más que bien ya te dejó una impresión, pues, ¿no? Entonces, es tener ese cuidado, ¿no? Y un poco lo que tú decías, ¿no? Quizás no puedas compartir en ese momento toda la información, pero también es, desde el lado, en este caso del candidato, no hay ningún problema que pregunte. No es prohibido preguntar. Simplemente lo que justamente es lo que no se hace. Como que nos quedamos callados y aceptamos solamente la información que nos den. Y hay evaluadores que no dicen nada, también es cierto, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de preguntar. Por último, la persona, como tú dices, te dirá, bueno, en este momento no te lo puedo compartir, pero siempre hay información que te pueda compartir, ¿no? Quizá la facturación, o la cantidad de personas, o hasta, por lo menos, en qué sector, cuál es su giro de negocio, ¿no? ¿Qué actividades actividades son las que realiza, presencia nacional o internacional? Ciertos datos que ya que te pueden ir dando una idea si es que calza con lo que realmente tú estás buscando. Entonces, esa es parte del autoconocimiento, ¿no? Decir, ok, si yo no sé qué estoy buscando, si yo no sé a qué empresas o en qué sectores me gustaría trabajar, ¿cómo hago la siguiente pregunta, ¿no? Entonces,
Este, y siempre es válido totalmente hacer esas preguntas justamente en este caso al evaluador, ¿no? Y ahí verán qué te puede decir y qué no te puede decir, ¿no? Hasta cierto punto hay cierta información, por lo menos al principio, que es confidencial, definitivamente, ¿no? Entonces, la idea es que justamente toda esa ansiedad y todo ese estrés o esa frustración no se traslade. Y si eres una persona que, por ejemplo, ¿no? lo, eh, lo saca de su cuerpo de una forma de manera muy física, porque por ejemplo, yo tuve un candidato que muy bueno, pero sus nervios eran tanto que sudaba demasiado, sudaba por las manos. Ok, digamos, eso ya un tema más clínico, pero igual se puede hacer algo, o sea, es conocerse para ver qué hacer al respecto. Así es, así es. ¿No? Desde el punto de vista de trabajar con, es decir, es necesario trabajar desde el autoconocimiento, claro, de mi lenguaje verbal, mi lenguaje no verbal también. Eh, Pasan entrevistas que no necesariamente también, bueno, ese tema de sudoración puede ser un tema clínico también, ¿no? Una cuestión más fisiológica inclusive, más que ansiedad también, es decir, finalmente no lo sabremos nunca, pero son cuestiones que se pueden ir evaluando, ¿no? Finalmente a lo que iba es, hay puntos a tomar en cuenta desde el autoconocimiento que habla del lenguaje tanto verbal como no verbal, ¿no? La postura, la comunicación, los brazos, las piernas, hacia dónde va mi cuerpo inclinado. Hay muchos puntos de los que tenemos que tomar conciencia también, ¿no? Desde un punto de vista de autoconocimiento, definitivamente. Totalmente. Sí. No, totalmente. Y ahí un poco las recomendaciones que nosotros hacemos es desde, ahí, desde otra persona que les pueda ayudar, que les pueda decir, las personas cercanas, porque las personas cercanas, sobre todo tu familia, te conoce muy bien, sabe tus tics, tocs y manías y gestos, se lo sabe, tus muletillas, se lo sabe, porque te conocen hace muchos años. Entonces, que te la digan abiertamente, sinceramente, y eso les va a ayudar. Ahora, pueden practicar en este caso filmándose, o más simple, imagínense, o sea, pónganse frente al espejo y háganse estas preguntas de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cómo te ves a 5 años, ¿no? Y vayan viendo cómo ustedes mismos responden. Ahora, más fácil sería que se graben, pero de verdad con cualquier celular lo pueden hacer, para que justamente vean ese tema de las expresiones o microexpresiones que van teniendo, ¿no? La posición de los hombros, de las manos, de los ojos, los gestos que realizan, ¿no? Entonces, esa es parte, como tú dices, de autoconocerse. Ahora, la idea es, y no quiero que se malentienda, es que se van a eliminar. Simplemente es que es consciente que las tienes. Exacto. Que es distinto. ¿No? Otra vez, volvemos al tema de conciencia plena, es saber que las tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La típica muletilla es el creo. Creo por acá, todo es creo. Pero en una entrevista puede generar inseguridad cuando mencionas mucho la palabra creo. Y quizás no eres una persona insegura, pero tienes esa muletilla. Entonces, ¿la puedes controlar? Sí. Porque en ese momento, por más que la dijiste, puedes revertir esa frase. Pero si no eres consciente, simplemente me vas a generar esa primera impresión que eres inseguro o que tienes ciertos momentos de inseguridad. Entonces, va a ir en contra de ti. Para poder cambiar algo, primero hay que ser consciente de este algo que queremos mejorar o cambiar, ¿no? Eso quizás es muy clínico, muy desde la parte psicológica, pero es cierto, ¿no? Definitivamente cuando vamos a una entrevista analizamos, ok, ¿qué pude haber mejorado? No desde un punto de vista de juzgarme de manera negativa, sino verlo desde un punto positivo, ok, ¿qué podría haber hecho mejor, qué me hubiera gustado? Y finalmente el tema de las entrevistas también es práctica, ¿no? Poder exponerse a esas situaciones está bien. Poder, digamos, ponerse frente al espejo o grabarse con la cámara del celular o con la laptop, qué sé yo, va a jugar a favor nuestro en una entrevista de trabajo, ¿no? Y tengan mucho cuidado con el tema del lenguaje no verbal. Es un punto que sí se toma bastante en cuenta, ¿no? En una entrevista de trabajo. Y curiosamente,
pareciera que no necesariamente es tan bien conocido ese punto. No, además, justamente el tema del lenguaje no verbal es básicamente el 95% de nuestro lenguaje. El otro 5% es el verbal. Entonces, no es como se cree que es al revés, ¿no? Entonces, y todo el mundo tiene algo. El cuerpo sí lo percibe siempre, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso tú como psicóloga, psicoterapeuta, estás mucho más entrenada, sabes detectar eso mucho más que, digamos, que cualquier otra persona, ¿no? Que es parte de. Entonces, y vuelvo a lo mismo, ¿no? No es un tema de perfección, simplemente es un tema de conocerse, de saberlo. Entonces, ahorita tienen varios mecanismos para poder hacerlo, para saber cómo enfrentarlo, este, y para poder practicar, porque acá la práctica hace el maestro. Entonces, y algo que resulta es eso, ¿no? Ayúdense con su entorno, ¿no? Pónganse en ese caso, practiquen la entrevista, quizás practiquen preguntas clásicas, ¿no? Que en Google van a encontrar miles de preguntas. ¿Cómo lo enfocarían? ¿Cómo suena? Las palabras que utilizan, el tema de las muletillas, ¿no? Pero todo eso tiene la base de que siempre es saber a dónde vas dirigido, ¿no? Porque todo tienes que dirigirlo justamente a eso, desde tu mismo saber. ¿Y qué te diferencia del resto, no? Y tener claro, acá tengo mis logros, acá tengo cómo demostrarlo, que hice A, B, o que soy innovador, o que soy estratégico. Ok, ¿cómo me demuestra que es estratégico? ¿Cómo me demuestra que es innovador? Porque si no suena simplemente, como decimos, a puro flor, ¿no? Palabras que la gente tomó de por ahí y que suenan muy bonito, ¿no? Como perfeccionista o como proactivo, y cuando tú lo llamas, la persona lamentablemente no tiene cero de proactividad. Entonces, detectamos rápidamente que está mintiendo, Claro. ¿no? Entonces, eso es a veces algo que los candidatos no se dan cuenta y que siempre lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, también hay muchos errores desde el lado no errores, sino malas prácticas, ¿no? Desde el lado del evaluador, definitivamente, ¿no? Este, para mí es algo tan simple como que no hacer perder el tiempo a nadie, ¿no? Entonces, ese es el otro lado, ¿no? Pero en este caso, por lo que estamos hablando es que se conozcan justamente para hacer este esquema, para hacer su FODA, ¿no? Su FODA, saber cuál es su valor diferencial, a dónde van dirigidos, ¿no? A un año, a 3 años, a 5 años, ¿no? ¿Qué empresas? Y también, ¿qué empresas no quieres? Porque lo más gracioso, Carla, es que es algo que ya de alguna forma lo hacemos de manera natural. Por ejemplo, al momento de elegir una pareja, mal que bien, tú sabes lo que quieres y lo que no quieres en una pareja, y eso es lo que vas buscando. Algo así es en el caso del trabajo. Definitivamente hay sectores, hay empresas que por A, B, C motivos no te gustan, no te llaman la atención, como otras sí. Entonces, ok, ahí de eso va a partir qué estrategia tengo que tener para lograr llegar a esa empresa. Ahora, definitivamente, claro, si una empresa no tiene una posición es distinto, ¿no? Pero bueno, hay otras empresas, hay de dónde escoger. Exacto. De hecho, la importancia de analizar o conocer el mercado también en ese punto, ¿no? Porque ocurre o existe un error también al momento de postular de que yo creo que solamente, es decir, porque está en mi cabeza, ¿no? Porque lo veo en el supermercado. Las empresas de las que quiero postular son esta y esta. Por algún motivo, de repente porque, no sé, veo un letrero gigante en la Javier Prado y qué sé yo, ¿no? Pero existen muchas más opciones, existen muchísimas empresas en el país dentro de un mismo sector. Así que definitivamente es importante también, ya ese es otro punto, pero investigar acerca del mercado, porque hay oportunidades. No todas las oportunidades de trabajo se publican, pero es necesario estar ahí al momento de que se abra esa oportunidad, ¿no? Que te tengan mapeado. No, correcto. Hay 3 formas, o hay 2 para reducirlas, ¿no? Se publica pues en lo que es las mismas páginas web de las empresas, de las consultoras, de los portales de empleo y de LinkedIn, ¿no? Y la otra es a través de red de contactos, ¿no? Eso lo haremos en otra charla, pero están ahí. Entonces, existen esas posibilidades, definitivamente, ¿no? Y es algo cierto, ¿no? Nosotros en la cabeza
solo tenemos un par de empresas, porque son las más pomposas, o son las que las más grandes, ¿no? O en las que siempre están haciendo algún tipo de publicidad. Pero para darte un ejemplo, solo entre empresas medianas y grandes y corporaciones hay 11.000 empresas en el Perú. Yo puedo apostar que ninguno de nosotros conoce de nombre, por lo menos, o ha escuchado una vez, ni el 10%, ni siquiera el 1% de esas empresas. Entonces, con eso que quiero decir es que no se cierren, ¿no? Sino que hay un mundo mucho más grande de lo que creen, ¿no? Entonces, claro, suena mucho más bonito, ¿no? Decir, no, yo trabajé en Antamina, que es una mina conocida, o Interbank, ¿no? Pero hay otros bancos, hay otras minas, hay otros, o sea, sí es el mismo sector. Entonces, y también te sumas, si es lo que realmente quieres, si es el sector o la empresa que tú realmente quieres trabajar, ¿no? Y como todos, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Entonces, no necesariamente por ser la empresa más grande o la transnacional, o que sea más países, necesariamente tiene las mejores políticas de recursos humanos. Eso también es una mentira. De toda posesión, de toda empresa se aprende y me ha pasado, y estoy hablando de selección o de hunting en sí quizás, que me piden personas que vengan de empresas no tan grandes, ¿no? Empresas no necesariamente de las empresas bien conocidas o bien nombradas, que soy yo, o sea, las que sueles ver en la Javier Prado, si quiero decir algo. Entonces, para no decir nombres, pero de hecho, ¿y por qué tienen este interés en ese tipo de perfil? Porque ves más cosas. En empresas súper grandes todo está tan estructurado, especializado, que de hecho quizás sí te abra puertas para ver una posición mucho más especializada también. Pero hay otras empresas que buscan un perfil que pueda conocer un poco de todo, ¿no? Porque finalmente eso le aporta, eso aporta a esa empresa y también las oportunidades de crecimiento dentro de esas empresas son muchas porque justamente están en un camino hacia la especialización. Así que no hay que descartar por descartar, hay que venirse, investigar un poco, ¿no? Ver un poco más allá a la hora de la búsqueda, ¿no? Y todo eso partiendo desde el punto de vista del autoconocimiento a la hora de armar tu CV, desde el punto de armar tu CV, de sentarte a analizar, ok, en este lugar hice esto, logré esto, implementé esto, ¿no? ¿A dónde voy a poner esto, ¿no? ¿Qué quiero? Entonces, sí, definitivamente el autoconocimiento es la base para absolutamente todo. Exacto. ¿No? Y para sacar el jugo, ¿no? Justamente alguien está comentando eso, ¿no? Que lo vivió en carne propia y en este caso dice que prefirió ser cabeza de ratón que cola de león. Es una decisión totalmente válida, ¿no? Y no es que sea ni malo ni bueno, ¿no? Las dos te presentan oportunidades, las dos te presentan experiencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tuve experiencia con buena suerte tuve experiencia en ambos lados, ¿no? De comenzar en una constructora, que comenzar desde cero, literalmente ni siquiera en la oficina teníamos piso, ni siquiera teníamos muebles, o sea, desde cero, cero, cero completamente, y me permitió crecer y aprender un montón, porque había que hacer todo, literalmente todo, no había políticas, no había nada. Entonces, es un tipo de aprendizaje, es un tipo de crecimiento. En otra empresa, obviamente ya más estructurada, había otro tipo de retos. En ambos casos es un crecimiento, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todo depende qué es lo que tú estés buscando, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo quizás ahorita te diría, no volvería a hacer esto o sí volvería a hacer el otro, ¿no? Todo depende de qué estás buscando en ese momento, ¿no? Luego es un aprendizaje enorme, pero la idea es que no se cierren a decir solamente, bueno, estas 2, 3, 4, 5, 6 conocidas. Hay muchas más. Entonces, son oportunidades y van a poder crecer y desarrollarse quizás hasta mucho más en una empresa no tan conocida, ¿no? La otra representa unos retos totalmente distintos, ¿no? Quizás una exposición distinta, más internacional. Entonces, como todo tiene pros y contras, pero todo va a depender de ustedes, de lo que ustedes quieren, de lo que ustedes están buscando como profesionales y la meta o el plan que está trazado y dentro de esa meta los objetivos que se han trazado para lograrlo de acá a un año o acá a 3 años, no lo sé, ¿no? Entonces,
así como lo hacen de una forma del lado personal, ¿no? Oye, me gustaría a tal edad estar casado y después me gustaría tener 2 hijos. Ahora, si se da a esa edad el matrimonio o si después tiene 2, 3 hijos, ya es otra cosa, ¿no? Eso se va viendo, ¿no? Lo mismo pasa en el tema profesional. Oye, me veo que quiero tener una gerencia. Bueno, ok, ¿qué tengo que hacer al respecto? Con respecto a estudios, con respecto a experiencia, sobre qué tengo que hacer, qué sectores me gusta más, ¿no? ¿Qué otros sectores? Por ejemplo, volviendo en este caso, yo en el caso de finanzas, dentro de todo el tema de la parte de instrumentos derivados, ¿no? Un poco más lo que ve una FP o un banco, a mí no me llama tanto la atención. Además que si soy bueno o no soy bueno, simplemente no me veo, nunca me he visto en esa posición. Me veo más en la posición de las finanzas dentro de una empresa, ¿no? Es otro manejo distinto. Entonces, vas viendo qué te gusta, ¿no? Porque cuando te gusta algo, si te apasiona algo sobre todo, es donde explota todo tu talento. Pero tienes que conocer en qué eres bueno. Así es, así es. Así que, digamos, a nivel de conclusión en este tema de nuestra charla, que se nos ha ido volando en realidad, es, De chicos, verdad que sí. hagan su poda, hay herramientas también como el árbol de valores, diario emocional, la rueda de la vida, La rueda de la vida, exacto, la correcto. escalera de autoconocimiento. El diario emocional es algo también muy enfocado a la parte cognitivo-conductuales, me pasó esto en tal lugar, yo pensé esto, sentí tal emoción, ¿no? La ventana de Yohari también que la mencionamos hace unos minutos, es una herramienta bastante rica que definitivamente en la que vas a necesitar, digamos, el apoyo de otras personas, ¿no? Quizás como primera etapa, como tarea esta vez y como regalo, en toda, para uno mismo, un regalo para uno mismo y definitivamente van a darse cuenta de la diferencia, ¿no? Definitivamente es un punto que se va a notar al momento de tener esta entrevista de trabajo, al momento de responder las consultas que se le hagan, cuáles son tus talentos, quién eres, por qué te debo seleccionar a ti de otras personas que tienen de repente igual o más años de experiencia, cuáles son tus oportunidades de mejora, ¿no? Y potenciar finalmente aquellos puntos que son, digamos, como fortalezas, aquellas que tienes como fortalezas y cualidades, tratarlas al máximo, que sí se puede. Y no solo eso, sino que no le tengan miedo a preguntar. No le tengan miedo a preguntar a su entorno. O sea, no crean que ustedes la saben toda o que todo lo que están haciendo es correcto. Pregunten a su entorno. Ayúdense con ellos. Les van a ayudar, les van a decir las cosas claras. A veces se pueden hacer un poco, pueden ser un poco más diplomáticos, pero tienen que ser sinceros. Y como bien tú dices, Carla, una persona que ya se conoce a sí mismo y después sigue la parte de preparación, se nota, porque su forma de hablar es mucho más segura, mucho más directa, está mucho más claro con las ideas que transmite, con lo que quiere conseguir, y eso se nota en una entrevista muy rápidamente. Es un tema de seguridad y es un tema de confianza que ganas muy rápido, porque tienes tu FODA. Comiencen con eso, que es algo muy simple, que más bien creo que todos de alguna forma lo hemos hecho o lo hemos conocido por lo menos de manera teórica, y, y ayúdense con su entorno, su familia, empezando por eso, familia y amigos, ahí tienen 2 puntos de vista distintos, si pueden incluir ex compañeros de trabajo que los conocen en otro ambiente, genial, tienen 3 puntos de vista distintos, entonces ahí van a ver realmente y se van a tratar de conocer y ahí van a saber cómo enfocarse y siempre traten de encontrar ese valor diferencial, que realmente los hace únicos, sin olvidarse de esa parte de intereses, de esa parte más, digamos, fuera de, o saliendo del contexto de lo estrictamente profesional y de estudio, ¿no? Que le suma. Listo, Carla. Ha sido un gustazo tenerte acá. Seguiremos la próxima semana con la segunda parte, con el segundo capítulo de este tema de la entrevista. Realmente, que vendría a ser la parte ya de preparación. La tercera sería ya la parte del desarrollo de una entrevista. Y el último capítulo sería cómo concluyes un poco y el seguimiento para hacer un tema de la entrevista, ¿no? Lo vamos a ir haciendo siempre todos los miércoles, ¿no? Para que la gente lo tenga claro y se siga conectando y preparen preguntas, consultas. Justamente la idea es un poco resolverlas en esta charla desde 2 ángulos, desde el punto de vista, ¿no?
Y bueno, ir contándoles y dándoles siempre consejos y tips al respecto, ¿no? Muchas gracias, Carla, por estar hoy día con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ti por este espacio, por la red que se ha armado, que me parece espectacular. Creo que es un espacio importante y bonito de intercambio, así que yo feliz y totalmente dispuesta de resolver cualquier consulta, duda, lo que sea, y nos vamos a ir viendo las siguientes semanas, los siguientes días. Qué feliz. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos, Carla. Cuídate, chao, Gracias chao. a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.